Bien, este es un tema muy importante y no tenemos que perderlo de la memoria. Han pasado 3 años desde que la Corte Suprema acogió 9 recursos de protección presentados a raíz de la crisis ambiental desatada entre agosto y octubre de 2018. ¿Se acuerda? Allá en Quintero Puchuncaví, la región de Valparaíso. Pese a esto, los episodios de contaminación no han parado en la zona. Esto también es importante. El libro Náusea, crónica de una zona de sacrificio, aborda justamente el conflicto vivido por la comunidad. Damos la bienvenida a Esteban Contardo. Él es periodista y además autor de este libro que tenemos acá junto a nosotros en estudio. Esteban, contarnos, aquí está el estudio, el libro, perdón, de Esteban Contardo. Aquí está Náusea, crónica de una zona de sacrificio. Un trabajo súper interesante de La Pollera Ediciones, ¿no? Que ha visto la luz hace nada, está calientito, recién salido el lunes, hace un mes nomás, ¿no? Así es. Bueno, Esteban, bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias. Y primero, felicitaciones por el libro, por la obra, muy importante para un periodista además, pero de un hecho muy noticioso y contingente todavía. Cuéntanos un poquitito qué es lo que tú cuentas, en qué te basaste para hacer este libro. Claro. Sí, primero señalar que soy licenciado en letras y ahora estoy haciendo un magíster en periodismo. Perfecto. Sí, así que también ahí está la relación más literaria con respecto a lo que hoy día se puede ver en este libro, en la composición textual. Pero claro, este libro, Náusea, abarca diferentes capítulos, eventos de contaminación en específico que han sucedido en la zona de Quintero Puchuncaví, la zona de sacrificio, en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, en el primer capítulo se puede expresar lo que sucedió en la Escuela La Greda del 2011, intoxicaciones donde niños y profesores vomitaron, se desmayaron por una nube tóxica. También se puede leer sobre el derrame de petróleo del 2014, 38.700 litros de petróleo derramado en la bahía Quintero, que generó muertes de especies que hoy día están en peligro de extinción. Por ejemplo, los denominados hombres verdes, que son aquellos exfuncionarios de NAMI, cuyos restos exhumaron y en sus huesos encontraron pigmentación verde. Son diferentes capítulos que tratan de abarcar los eventos más significativos de contaminación que han sucedido en esta zona de sacrificio, como también, por ejemplo, de la intoxicación masiva del 2018 en Quintero Puchuncaví, que la mayoría en las casas conocen por la cantidad de prensa que hubo en su tiempo. Sí, hay diferentes episodios que a través de los medios de comunicación hemos podido ir mostrando justamente, pero que detrás yo creo que lo que subyace como escenario también es lamentablemente a nivel social una pérdida de la capacidad de impresión. Nos acordamos de estas cosas cada cierto tiempo, pero después seguimos nuestras vidas, pero allá hay gente que continúa. Es más, el mismo nombre, zona de sacrificio, lo decimos muy ligeramente, pero estamos hablando de cientos de miles de personas que viven en estas zonas y que nosotros somos conscientes de que de alguna forma estamos sacrificando en nombre del progreso, ¿no? Tú estuviste escribiendo allá, estuviste viviendo en la zona. Así es. Eso habla mucho en el fondo también por el relato, el detalle del relato. Estuve revisando parte del libro. Sí, bueno, tuve la oportunidad de viajar no solamente al momento de escribir el libro, sino también en el 2018, en octubre, cuando estaba sucediendo la intoxicación en masiva. Y de ese recuerdo, al fin y al cabo, surge la idea de este libro, porque como bien dices tú, nosotros normalizamos el hecho de que existan zonas de sacrificio en Chile, ya sea Quintero Puchuncaví, no es la única, Tahuasco, está Mejillones, Tiltil, etc. Y claro, el 2020 ya tuve la oportunidad de vivir, quedarme un mes en el poblado de Orcón, para poder hacer toda la investigación en terreno, entrevistar a personas afectadas, activistas, recorrer la zona, recorrer ahora la ex escuela de La Greda, que está un poco más de 600 metros de las termoeléctricas de Ayener, predios agrícolas que fueron envenenados por el vertimiento de ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, ese trabajo en terreno me sirvió mucho para poder ejemplificar dentro de este libro cómo la gente vive esta situación, cómo ellos se ven afectados, cómo ven a sus vecinos, amigos, fallecer por cáncer, por enfermedades cardíacas. Y claro, ese trabajo en terreno me sirvió mucho para que también el lector pueda acercarse y empatizar con la gente que está sufriendo el vivir en una zona de contaminación. Ahora, es importante también que la gente logre ubicarse en esto y por eso me gustó mucho un detalle que tú hiciste en el libro, que además su nombre, que se llama Náusea, evoca justamente esa sensación, ¿no? Tú al leer sientes algo, ¿no? Todos hemos sentido lo que es la náusea. Ellos la han sentido muchas veces, ¿no? De manera muy brutal además. Cuando parte este libro hay un mapa.
Y tú dices, ok, entonces antes de empezar a leer tú te ubicas en un contexto. Y además ese mapa no está ahí porque sí, no es banal, digamos, es un mapa que te va mostrando la cantidad de industrias distintas que hay en una zona tan concentrada, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de industrias. Y aquí también de pronto es muy importante este tipo de registros porque te ayudan a entender que acá hay responsabilidades compartidas de empresas públicas y de Totalmente. empresas privadas, porque tendemos siempre a cargar la mano al privado, ¿no? Pero aquí hay empresas públicas muy importantes que también han tenido mucho que ver en muchas de estas crisis, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, hay que partir diciendo que, por ejemplo, estas industrias comenzaron en los 50 del siglo pasado. Una de las primeras empresas que se inauguró fue Enami Ventana, la fundición, posteriormente la refinería. Y claro, o sea, en ese contexto histórico, cuando Chile todavía no tenía los recursos económicos que hoy día tiene, la gente buscaba, por sobre todo, tener esas empresas en su comuna. Y hubo unas peleas descomunales, un lobby descomunal en su tiempo, marchas para que su comuna tenga esa empresa. Pero claro, por una necesidad económica, trabajo, por supuesto, pero hoy en día se sabe y hay estudios, por ejemplo, de la Universidad Católica del Paraíso que señala que esa calidad de vida, al fin y al cabo, y ese recurso económico están totalmente desbalanceados. O sea, los recursos económicos no dan para cómo ha bajado la calidad de vida de los pobladores de Quintero Puchuncaví. Entonces, claro, por un lado están las empresas, los privados, el lobby que hizo Aicener para instalar la última termoeléctrica el 2009, Michelle Bachelet, la Embajada de Estados Unidos, los corporativos en Estados Unidos de Aicener para instalar la termoeléctrica, lo lograron, cambiaron la definición del terreno, del humedal, y por eso creo que esta responsabilidad totalmente es compartida, pero sí el Estado tiene hoy día la potestad para decir que esto se acaba o que esto se mejora tomando las normas estándares internacionales al respecto. Ya que escribiste respecto de esto, ya que estuviste en la zona, además, hablando con las comunidades, ¿nos podrías también actualizar un poco en qué están hoy día? ¿Qué es lo que ellos buscan hoy? Porque me imagino que estos movimientos civiles de ONG también que están participando continúan luchando. Pero la pregunta es, ¿luchando por qué? ¿Porque se erradiquen? ¿Porque estas empresas se muevan? ¿Porque hay algún tipo de reparación, si es que se puede decir? Porque suena frío, ¿no? Estamos hablando muchas veces de cuestiones económicas cuando la vida no tiene precio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se busca hoy? Bueno, las discusiones son bastante dispares, hay matices, hay extremos, Claro. como por ejemplo, Como todas las cosas, ¿no? claro, como decir, se sacan todas las empresas, por otro lado los trabajadores dicen que se queden las empresas, pero también hay matices en el sentido de que hagamos normas que puedan relacionarse con estándares internacionales. Por ejemplo, el plan de prevención de contaminación que hoy tenemos en Chile está por sobre un 20% de lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Por ahí regulemos, todavía no estamos comparando con la norma canadiense. Creo que partamos por las normas y con medidas de reparación y medidas que puedan ser al corto plazo, porque ya hemos sabido que las medidas a largo plazo hasta el momento no han sido efectivas. Y además que hay ciertos daños acumulativos que se pueden manifestar en el tiempo también, como diferentes tipos de cáncer que entiendo que ya ha habido, digamos, varios casos en esa zona, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿la norma o las normas que se han tomado posterior a todo esto, a estas crisis supermediáticas, ¿no? ¿Son las suficientes? Es decir, hay gente que dice, no, deberíamos sacar todas las empresas. Otros dicen, no, existe tecnología para mitigar mucho más que hoy el impacto. ¿Cuál es la visión que existe hoy día respecto de esto? Es decir, ¿todavía hay más para avanzar en términos de mitigación tecnológica, por ejemplo? Por supuesto, o sea, yo creo, y la gente cree los testimonios que ellos me plantearon en su momento, es que, claro, se ejecutó, por ejemplo, con las intoxicaciones masivas del 2018, el año siguiente, el 2019, el fallo de la Corte Suprema, como señalaban, pero ese fallo, al fin y al cabo, dice: generemos normativas, plan de acción para que esto no vuelva a suceder. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos meses han sucedido nuevos eventos de contaminación, siguen habiendo varamientos de carbón, derramamientos de petróleo, etcétera. La gente sigue sufriendo por esto, la gente se sigue muriendo. O sea, de todas las personas que entrevisté en este libro, 2 fallecieron de cáncer, ya están muertas por la contaminación. Profesora Claudia Tapia, que fue una de las víctimas de la nube de la intoxicación de la Escuela de la Greda, Mónica Arroyo, una de las hijas de un hombre verde, como señalé anteriormente,
Entonces, esto está sucediendo. ¿Ella está fallecida? No son casos aislados, no son eventos de contaminación aislados. Esto es una contaminación que se genera por generaciones. Estamos hablando de fallas en los genes, como mencionó la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, al final, hoy día se tiene que hacer, creo yo, y por lo que me comentaron, una consulta ciudadana efectiva para saber qué hacer con respecto a esto. Bueno, algunos le llamaban en su momento, ¿te acuerdas? El precio del progreso. Y también, evidentemente, en su momento, como tú bien lo decías, en la década del 50, quizás todavía no existía tanta conciencia o tanta evidencia respecto del impacto a largo plazo, ¿no? En ese momento se estaba buscando trabajo, bienestar, progreso, ¿no? Esteban, tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a indagar en este tema? Yo tengo una conexión porque yo soy de la región de Valparaíso, de niño iba a la playa en Quintero, etcétera, me acuerdo mucho, pero en el caso tuyo, ¿qué fue lo que dijo? Me gustaría entrar en este tema y escribir un libro. Bueno, yo después de haber ido el 2018, como señalé anteriormente, a Quintero, y fue 2 semanas después también de que encontraran al activista medioambiental muerto en Valparaíso, Alejandro Castro. Y bueno, me caló muy profundo el hecho de que personalmente yo no conocía efectivamente lo que estaba sucediendo en una zona de sacrificio. Y al momento después de investigar el 2020, cuando empecé con la idea de crear este libro, me di cuenta de que ese olvido, esa normalización del hecho de que existan zonas de sacrificio en Chile, está propagado por muchos ciudadanos y ciudadanas de Chile, y por tanto me di cuenta de que se necesitaba un libro que pudiera resguardar esa memoria, que pudiera visibilizar los testimonios de la gente que está sufriendo hoy en día y que también la gente que está luchando hoy en día. No solamente este libro abarca eventos de contaminación, sino también la represión que vivió, por ejemplo, una mujer embarazada de 8 meses y que fue golpeada por carabineros enmarcado en las protestas del 2018. Entonces creo que hoy día, y ese fue el objetivo del libro, necesitamos concientizar que esto está pasando en Quintero Puchuncaví, gente se está muriendo, gente se está enfermando, pero no solamente en Quintero Puchuncaví, sino en otras zonas de sacrificio en Chile. Exactamente, hay más zonas de sacrificio, esto continúa pasando, esto es memoria viva, ¿ah? De personas que algunas están vivas, lamentablemente otras están muertas y alcanzaron a entregar también su visión de lo que ha venido sucediendo hace muchos años en esta zona, ¿no? Así es. Quintero Puchuncaví. Esteban David Contardo, aquí está el autor junto a nosotros de este libro Náusea de La Pollera Ediciones. Ya lo sabe, está disponible hace muy poquito. Es muy bueno hacer este ejercicio de memoria, tanto del pasado, del presente y también de decisiones futuras que se pueden tomar en base a lo que hemos aprendido lamentablemente con coste de vida humana. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Cuídate. Igual. Bien, cerca de 5 meses lleva desaparecido.